bienvenidos a mi canal, yo soy Bea, espero que estén muy bien. Y bueno, en el día de hoy yo quería hacer una reflexión acerca de este tiempo en el que estamos, que es un tiempo de cuaresma, es la preparación, es un tiempo de preparación para lo que vamos a conmemorar posteriormente, que va a ser pues la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y yo quería hablar de este tema porque yo creo que como cristianos es un tema bastante importante y como no cristianos pues también, porque si nos ponemos a pensar, Jesús murió por todos, ¿no? Por los que creen en Él y por los que no. Y eso tiene dimensiones eternas y cósmicas. Y yo creo que es tan importante tener esto en cuenta porque muchas veces estamos sumergidos en nuestros propios problemas, en las cosas que tenemos que hacer, en el día a día, que sí que sabemos que hay una Semana Santa y lo que se conmemora en esos días y posiblemente tú vas a la iglesia y lo celebras o lo que sea, pero es algo así como mecánico, ¿no? Como que, bueno, es un año más y es un cumplimiento más, ¿no? Que tengo que hacer. Y es algo mucho más que eso, ¿no? Es algo que trasciende totalmente. Y yo estaba pensando justamente en esto estos días, porque muchas veces no le damos la importancia que requiere esto. O sea, no le damos el protagonismo a Jesús en estos días, en este tiempo. Y como digo, estamos sumergidos en nuestra propia rutina, en nuestros propios problemas, en las cosas que queremos hacer. Y bueno, de eso se trata esta reflexión de hoy, ¿no? Intentar pensar esto realmente como algo que nos puede transformar, ¿no? Que puede transformar nuestra relación con Dios y poder transformarnos a nosotros mismos. Es un poco también en estos días tratar de cambiar nuestro enfoque, ¿no? Cambiar nuestro esquema de pensamiento, nuestro esquema de acción y no centrarnos tanto en nosotros mismos, sino centrarnos en Jesús, en que Él sea el protagonista, ¿no? Yo sé que esto quizás es un poco complicado porque vuelvo y repito, estamos muy sumergidos en nosotros mismos muchas veces y en nuestras propias circunstancias, ¿no? Pero cuando yo pienso en todo esto, en cómo sufrió Jesús, en todo lo que sacrificó por nosotros, en que nos dio vida, en que nos acercó a nuestro Padre. Y todo ese camino, todo lo que sufrió, y no estoy hablando únicamente de un sufrimiento físico, que obviamente lo tuvo, sino también un sufrimiento espiritual, ¿no? Y tomó nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía también. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que de verdad en este tiempo nosotros podamos internalizar, podamos realmente tomarnos el tiempo de pensar en esto, ¿no? ¿Cómo influye en esto mi vida? Porque esto tiene consecuencias y dimensiones en nuestra vida y también en la eternidad, ¿no? Es algo que trasciende completamente, que nos trasciende a nosotros mismos. Y es muy importante, pues eso, tomarnos el tiempo para de verdad realmente pensar por qué Jesús murió por mí. O sea, por qué se sacrificó por mí. ¿Qué incide eso en mi vida ahora y después de la muerte? Y yo creo que para responder estas preguntas es bastante interesante mirar un poco nuestra naturaleza. O sea, no nos podemos olvidar que somos criaturas caídas por el pecado original, ¿no? Y ese pecado, pues muchas veces yo creo que no nos deja ser todo lo que deberíamos ser. Muchas veces en nuestros pensamientos queremos hacer cosas o pensamos cosas que en realidad, en la realidad, en los hechos no llega a ser así, ¿no?
Muchas veces queremos hacer cosas buenas, pero no nos salen tan bien. Y muchas veces pues no podemos dominar nuestros sentimientos, nuestras emociones, no tenemos paciencia, no nos tenemos paciencia ni a nosotros mismos, ni muchas veces a las demás personas. Muchas veces no perdonamos como debiéramos hacerlo. En fin, tenemos tantas miserias, aunque una persona, por muy buena que sea, tiene algo en sí, algo malo. Y es algo normal, es algo que tenemos tatuado en nuestra naturaleza humana, ¿no? Y a mí me parece que esto es bastante interesante porque pues esto también se ve, claro, reflejado en la relación que tenemos con Dios. Por muy buenas personas que seamos o que pensemos que somos, siempre vamos a tener algo, eh, una basurita de nosotros mismos. Y lamentablemente, cuando ya dejemos este mundo y estemos ya ante Dios, ante el juicio particular que nos va a hacer Dios a todos, ahí en ese momento vamos a estar completamente desnudos. Desnudos de excusas, desnudos de explicaciones. Ya no vamos a tener tiempo de hacer nada más, ¿no? Vamos a estar de cara a cara con la justicia de Dios, ¿no? Y yo cada vez que pienso en esto, pues algo en mí se estremece, ¿no? Porque me parece algo tan increíble, porque Dios sabe que aunque seamos muy buenos, siempre vamos a tener algo malo en sí, dentro de nosotros mismos. Nunca vamos a poder llegar a esa superioridad moral, a ese absoluto moral de amor, de verdad que representa a Dios. Nunca, ¿no? Y ahí entra Jesucristo, porque Él murió justamente para eso, ¿no? Él tomó nuestros pecados, las cosas que nosotros no podemos blanquear por nosotros mismos. Se puso en su lugar y en ese juicio Él va a interceder por nosotros. Él va a interceder ante nuestro Padre por nosotros. Él va a decir, pues sí, Padre, pues esta persona no se portó bien en tal y tal aspecto de su vida, pero perdónalo, porque esa persona creyó en mí. Y, y es así, somos salvos por la gracia de Dios, no porque en realidad nosotros lo merezcamos, ¿no? Es así como que si tú cometiste algún delito, alguna infracción y estás ahí en el juicio y estás ahí preparado para que te condenen o para que te digan la sentencia. Y ve a una persona y te dice, pues no, porque ya alguien ha pagado tu fianza. Ya no tienes que pagar por lo que hiciste. Pues ese es Jesús. Ya Jesús ha pagado, se ha puesto en nuestro lugar. Ha pagado por lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Y por ese sacrificio nosotros tenemos la oportunidad de tener vida realmente, de tener una vida con nuestro Padre cuando ya abandonemos este mundo. Por ese sacrificio nosotros podemos estar más cerca de Dios. Porque Dios nos ama, pero Dios no quiere el pecado de ninguna forma. Y es interesante recordar que antes de que se encarnara Jesús, viniera a este mundo y muriera por nosotros, las personas que morían pues no tenían esta comunión con Dios, o sea, no podían hacer posteriormente esta vida eterna con Dios, no. Se iban a un lugar que era llamado el Seúl, que era una especie pues de lugar al que iban las personas que fallecían. Era un lugar oscuro, pero Jesucristo vino a cambiar todo eso. Y ese acto toma poder cuando nosotros tenemos fe en lo que Él hizo.
No basta solo decir, bueno, yo hago lo que quiera porque Dios me ama y Jesús murió por mí y no importa lo que haga. No, no es así. Para que este acto tenga un poder en nuestras vidas, primero tenemos que tener fe en eso, tenemos que tener también una relación con Dios, porque no se trata de, como digo, de hacer lo que queramos y teniendo en mente bueno, como tenemos un Dios de amor que me ama y que mandó a su hijo para que muriera por mí, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues no se trata de eso tampoco. Muchas personas dicen que todas las religiones son iguales porque pues te dicen que tienes que ser bueno y tienes que hacer cosas buenas, obras buenas y pues para después irte al cielo. Pero el cristianismo es más profundo que eso. No tiene que ver tanto con lo que nosotros hagamos por nosotros mismos, ¿no? Tiene que ver con lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y tenemos que internalizarlo dentro de nosotros. Pero también, por supuesto, esto no es todo. También tenemos que tener una relación con Dios, ¿no? Una relación comunicativa con Dios. Tenemos que conocerle. De eso se trata nuestra función aquí. Conocer a Dios. Tener una relación verdadera con Él. La vida es como el gimnasio de nuestra alma, ¿no? Para que nosotros en este momento que tenemos aquí, poder realmente entrenar nuestra alma, fortalecerla para las cosas eternas, para lo que ya posteriormente vamos a disfrutar. Y Jesucristo nos da eso, nos da una nueva vida, una nueva esperanza que, como digo, antes no se nos había dado, ¿no? Y es muy importante decir que Jesús murió por los pecados de la gente que lo estaba condenando, de la gente que lo estaba torturando, por los pecados de las personas que estaban vivas en ese momento, por los pecados de las personas que creían en Él y por los pecados de las personas que ni siquiera habían nacido. Y yo creo que además de profundizar en, pues, en la trascendencia espiritual que tuvo la muerte de Jesús, en que bueno, que ya lo he dicho, que nos da una oportunidad para tener una relación con nuestro Padre más cercana, que nos da una vida después de la muerte en Dios. Pero yo creo que también para profundizar en todo esto, es importante tener muy en cuenta lo que realmente sufrió Jesús. Porque como dije anteriormente, fue un sufrimiento espiritual y físico. Y que empezó, pues, no empezó, digamos, en esa pasión desde que, pues, lo azotan, le ponen la corona de espinas y posteriormente lo llevan al Gólgota para que sea crucificado, ¿no? El sufrimiento empezó mucho antes, ¿no? Desde el Monte de los Olivos. Ahí cuando le fue revelado, digamos, todo lo que él iba a sufrir. Y las escrituras decían que no paraba de orar y le pedía al Padre que, por favor, alejara esa copa amarga de él, ¿no? Y es muy interesante porque las escrituras dice que sudó sangre, ¿no? Y muchas veces pensamos que es un cuento de hadas todo esto, pero no, realmente es algo cierto, es algo que te puede pasar. Cuando una persona está bajo un nivel de estrés o algún traumatismo emocional muy fuerte que lo supere, pues sí, esto se puede llegar a dar. Lo que sucede es que cuando pues, hay este tipo de situaciones traumáticas, de estrés, lo que sucede es que los vasos sanguíneos se dilatan y se contraen tanto que se puede efectuar una especie de ruptura, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando viene la hemorragia. Y eso fue lo que le habrá pasado a Jesús. Entonces, habría que pensar cuál era el grado de angustia que debió de sentir Jesús, el grado de estrés por lo que estaba pasando, que sudó sangre. Claro, porque estaba
aguantando todos los pecados de toda la humanidad, ¿no? Y es algo increíble pensar en toda esa angustia espiritual, aunado a que, pues si lo pensamos bien, sus discípulos lo dejaron solo, ¿no? No olvidemos que Pedro lo negó 3 veces, Judas lo entregó, eh, y en ese caminar estuvo solo. Entonces, habría que pensar también en toda esta tristeza interna que tuvo que sentir, ¿no? Y después, por supuesto, el dolor físico tan grande que tuvo que sentir. Fue azotado, fue coronado de espinas en la frente. Y un dato interesante es que el látigo que emplearon con Jesús era un instrumento que se llamaba flagrum, que contenía pedazos de metal y hueso. Es increíble la crueldad con la que lo torturaron. Y además, cuando lo fueron a crucificar, y esto era muy propio de los romanos, cuando crucificaban a las personas, claro, clavaban a la cruz las extremidades, ¿no? Entonces llegaba un momento en el que la persona no podía respirar, que un solo intento para respirar, para hablar, era un dolor que te quebraba por dentro, ¿no? Yo creo que en este tiempo es tan importante y hasta terapéutico podría ser identificar todos nuestros sufrimientos en Jesús, ¿no? Porque Él también sufrió tristeza, sufrió soledad, sufrió traición. Y yo creo que eso puede ser una esperanza para todos nosotros, ¿no? Y Él mismo nos lo dijo, en este mundo van a sufrir, pero también Él venció al mundo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque si Jesús venció al mundo, pues quiere decir que nosotros también podemos vencer. Yo sé que al final del día quizás tú te sientas derrotado, quizás terminas cansado, derrotado por lo que no puedes controlar. Sientes que terminas así, crucificado como Jesús. Y esta es nuestra esperanza como cristianos, ¿no? Saber que Él, aunque sufrió, aunque estaba atado por nuestros pecados, hizo algo muy grande, ¿no? Y bueno, yo te quiero invitar a que este mes, en lugar de que nosotros seamos los protagonistas de nuestra vida, le demos un poco de protagonismo a Jesús. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta una próxima entrega. Chao.